Buenos días. Universidad Leve agradece su asistencia a esta sesión webinar. El día de hoy nos acompaña el doctor Hugo Gutiérrez Leonard. El doctor Hugo es cardiólogo intervencionista egresado de la Escuela Médico Militar del Instituto Nacional de Cardiología y del Centro Médico Nacional La Raza. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de Cirugía y actualmente labora en el Hospital Central Militar. El día de hoy nos presenta el tema infarto agudo al miocardio. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono antes mencionado. Al finalizar la ponencia se da respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. A continuación, cedo el micrófono al doctor Hugo Gutiérrez. Muy buenos días, gracias por su atención y por su tiempo. Trataré de ser lo más claro posible. Es un tema muy interesante, el infarto agudo del miocardio. Pero antes de entrar en ese tema, que probablemente no nos dé tiempo de hablar exactamente del infarto, que es el tejido muerto, la necrosis, vamos a hablar sobre la isquemia y la lesión miocárdica, que son pues estadios, etapas previos a lo que llamamos infarto miocardio, es cuando el músculo pues ya está muerto propiamente dicho. Antes de iniciar esta plática, como es una costumbre, quiero agradecer al comité organizador por su invitación y repito a ustedes por su atención y por su tiempo y nuevamente pues agradecer a grandes maestros como el doctor Sodi Payares, el doctor Medrano del Instituto Nacional de Cardiología, el doctor De Micheli, cardiólogos que aportaron tantos conocimientos a la cardiología mexicana, principalmente en electrocardiografía. Y sin dejar de mencionar al fisiólogo Einthoven, porque gracias a él, a su registro de la actividad eléctrica del corazón en forma gráfica, contamos desde hace 100 años con una herramienta muy importante, muy económica, muy sencilla y muy práctica de realizar y que nos da y nos aporta una información muy importante de todas las enfermedades del corazón. Como ya mencionamos, los pacientes con Wolff, Parkinson y White, como en el electrocardiograma, podemos identificar ese síndrome, que bueno, tiene un porcentaje, aunque es menor, pero que causa muerte súbita. Entonces, hoy por hoy, el detectar en el electrocardiograma ese síndrome de Wolff, Parkinson y White, que consiste en P reporte y una onda delta, el paciente se estudia y por medio del estudio electrofisiológico, que es con un catéter con radiofrecuencia, se quema la fibra del haz de Kent que produce esta arritmia y así se evita la muerte súbita, principalmente en pacientes jóvenes que antes pues no contábamos con este diagnóstico. Bueno, el día de hoy, pues como ya les mencionamos, vamos a ver acerca del infarto agudo del miocardio, pero anteriormente qué es la isquemia miocárdica. Como vemos aquí, pues la isquemia miocárdica y las mismas alteraciones del electrocardiograma, como está escrito, disminución del flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Y esto es porque las arterias coronarias que llevan la sangre al músculo cardíaco, pues se forman placas de colesterol, placa de ateroma, trombos, que ocluye el flujo sanguíneo normal hacia el músculo cardíaco. Como podemos ver aquí, pues la aterotrombosis es la causa más frecuente de estos padecimientos. Cuando no hay una oclusión total, pues nos lleva hasta el infarto agudo del miocardio y en el electrocardiograma encontramos la elevación del segmento ST y en semanas posteriores nos queda una marca de onda Q del infarto agudo del miocardio. Sin embargo, puede haber, como está escrito aquí, síndrome coronario agudo sin elevación del ST
Aquí está síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que aquí la arteria no se encuentra totalmente ocluida y da cambios del segmento ST principalmente. Y lo que ya les había mencionado, necrosis, que es el tejido muerto, que es el infarto agudo infarto del miocardio, puede ser crónico o puede ser agudo, y la isquemia y necrosis en pacientes con QRS ancho que nos confunde con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hay otras causas de que nos den isquemia miocárdica, no únicamente la aterotrombosis. Y estas causas pueden ser un espasmo coronario, disminuye el flujo sanguíneo, nos da isquemia lesión en el músculo, el síndrome de Takotsubo, que es por sustancias como la adrenalina, estrés excesivo, y también nos afecta el músculo cardíaco, el síndrome X, que hay controversia de este síndrome, que es enfermedad de las pequeñas arteriolas, un puente miocárdico, o sea que en la arteria está comprimida por fibras miocárdicas. Entonces eso comprime la arteria coronaria y eso disminuye el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Disección coronaria, espontáneamente, la placa de colesterol o una capa de la coronaria se diseca, se separa y eso disminuye el flujo coronario, así como cardiopatías congénitas, ¿sí? Anomalía de la implantación de las arterias coronarias o tóxicos, pueden varias sustancias tóxicas, incluso la cocaína produce espasmo coronario y da infartos agudos del miocardio. También cuando hay aumento de la demanda, o sea, puede la angina de esfuerzo para trombosis es equivalente del corazón que no suple adecuadamente la sangre al músculo cardíaco, la hipertensión pulmonar, esto es tanta distensión del ventrículo derecho y una embolia pulmonar, por ejemplo, aguda, que eso repercute en el músculo cardíaco y nos da isquemia o lesión miocárdica. Y el electrocardiograma también nos da alteraciones. O anemia crónica. No tiene la sangre la suficiente cantidad de oxígeno para ir a llevar el oxígeno al músculo cardíaco y eso también nos da alteraciones de isquemia o lesión en el electrocardiograma. Bueno, esta es, yo creo, una de las láminas más importantes y aquí está englobado prácticamente todo el tema que vamos a ver y iré desglosando la isquemia, después la lesión y probablemente en la próxima clase, si no nos da tiempo hoy, pues la necrosis que infiere que el músculo está muerto. Recordemos el electrocardiograma normal, es la onda R, la onda S, y vean cómo es la onda T. Va subiendo lento y baja más rápido. Esta imagen tenemos que tenerla en mente, esto es lo normal. Sube lento y baja un poco más rápido. Esto es la onda T normal. ¿Por qué pongo tanta atención en esto? Porque aquí vamos a ver los cambios de la isquemia miocárdica. Aquí tenemos el miocardio. Esto nos está interpretando que hay un área que no le llega adecuadamente el flujo sanguíneo. Por lo tanto, nos va a dar una isquemia y cómo se interpreta en que esta onda T se vuelve simétrica, sube rápido, baja rápido y se hace más picuda. Y esta es la onda T de una isquemia subendocárdica. Si esta isquemia persiste, o sea, que se agrava la situación del flujo por mayor placa de aterotrombosis o flujo lento por trombos y no se da tratamiento como anticoagulantes, pues esto puede evolucionar, ¿sí?, a la lesión, como pueden ver, y afecta a todo el miocardio. Hay mayor daño al miocardio y aquí vamos a ver en el segmento ST.
Este segmento ST, como pueden ver, este es el punto J, si recuerdan, está elevado a la línea isoeléctrica. Y si esta arteria se ocluye totalmente y queda ocluida por más de 20, 30 minutos sin abrir esa arteria, pues el músculo muere y semanas después nos aparece la imagen clásica de que tuvo un infarto agudo del miocardio. Esto se llama QS y la T negativa. Esta es la imagen típica cuando un paciente tuvo un infarto hace semanas y tomamos un electrocardio y vemos en determinadas derivaciones, mencionamos que tuvo un infarto del miocardio, no sabemos la fecha, un mes, 2 meses o mucho más, pero esto es la imagen de un infarto del miocardio. Nuevamente aquí, una isquemia subendocárdica, repito, la RS y vean cómo la T es simétrica, sube rápido, baja rápido, picuda. Esto es una imagen de una isquemia subendocárdica. Esto es muy importante porque en el servicio de urgencias puede llegar un paciente con molestia o le faltó el aire, pero tienen el electro en varias derivaciones esta imagen, pues hay que tener cuidado y hay que ser cautos para mandarle otro estudio que nos aclare o nos descarte si tiene enfermedad de las coronarias. Por eso es tan importante hacer hincapié en estas imágenes. ¿Qué estudio? Pues una prueba de esfuerzo, un gamagrama cardíaco, una angiotomografía de coronarias, una resonancia o incluso una coronariografía posteriormente a estos estudios para descartar que no vaya a tener alguna enfermedad obstructiva de las coronarias. Repito, cuando esta isquemia pues, se hace más prolongada o el flujo disminuye a la coronaria por más tiempo, pues entonces ya nos aparece la lesión subepicárdica. El ST se eleva y ya comprendió todo el miocardio. Nuevamente una imagen de una lesión subendocárdica. Este es un paciente que sufrió un infarto agudo del miocardio, como pueden ver. Aquí está, este es el segmento ST. Esto está impresionante. No todos los pacientes se manifiestan con un ST tan elevado, pero aquí el segmento ST está muy elevado. Vean cómo va disminuyendo. Disminuye, se hace la T negativa y lo que habíamos mencionado está el QS y la onda T negativa. Es una imagen de un paciente que una arteria coronaria se obstruyó y continuó obstruida y al cabo de unas semanas, pues esta es la imagen que interpretamos. Sin embargo, aquí en esta otra imagen pueden ver cómo igual estaba el ST elevado, aquí se hace la T negativa, se le practica angioplastía, el ST disminuye, posteriormente la T negativa se hace positiva, esto nos interpreta que puede estar obstruyéndose otra vez la arteria, se vuelve a abrir y esta es la imagen que nos queda. Pero vean la diferencia, aquí el músculo QS y T negativa quiere decir que el músculo está muerto, necrosis miocárdica. Y aquí como tenemos los vectores de la onda R, el tejido está vivo y únicamente quedó con isquemia subepicárdica. Nuevamente, un paciente que tiene isquemia de la cara anterior, de la arteria descendente anterior, vemos cómo está el ST elevado. Esta es la línea isoeléctrica. Podemos ver que está elevado y vean QRS, como la onda S, en lugar de estar más hacia abajo, de la línea isoeléctrica se eleva. Entonces esto, y con el ST elevada, esto es una imagen de una lesión de que está sufriendo el miocardio, una lesión importante por falta de flujo, por una obstrucción de una coronaria. El electrocardiograma también nos orienta
Si es una oclusión, por ejemplo aquí, de la arteria descendente anterior, es una arteria si la oclusión fue proximal o la oclusión fue distal. Entonces, un infarto anterior es, aquí vemos el supradesnivel del segmento ST, aquí está formando la CUL, supradesnivel, de B1 a B4. Pero cuando las derivaciones en infradesnivel es negativo en D2 de 3 y ABF, esto nos ayuda a decir que la oclusión de la arteria descendente es proximal. ¿Qué quiere decir? Pues que va a afectar mayor cantidad de músculo cardíaco, como está interpretado aquí, y esto pues es urgente abrir la arteria porque el infarto va a ser muy extenso y el riesgo de muerte es elevado, el riesgo de que quede con insuficiencia cardíaca saliendo del hospital también cambia de un 8%, se va a un 15-20%, si no está más, si se complica con choque cardiogénico por la extensión del infarto, pues la muerte es muy elevada, 60%. Entonces, por eso es importante, si en un electro de B1 a B4 encontramos Q con elevación del ST, pero en las derivaciones de 2, de 3 y AF tenemos un infradesnivel, esto infiere que es una oclusión de la arteria descendente anterior, que es la arteria más importante, que irriga mayor cantidad de miocardio, y el infarto va a ser muy extenso y estos pacientes se tienen que atender con prontitud y después de la angioplastía el seguimiento y el monitoreo debe ser muy estrecho porque aparte de las complicaciones que mencioné, pueden presentar taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, arritmias que son muy graves y pueden ocasionar la muerte. En esta parte, como pueden ver, el infarto es de menores dimensiones, igual es un infarto anterior con supradesnivel de B1 a B4, pero en las derivaciones de 2, de 3 y ABF encontramos que es un supradesnivel. Estas cosas, estos detallitos, perdón, son muy importantes porque aquí en infarto va a ser de menos riesgo, menos complicaciones. Entonces, repito, vean cómo esta herramienta del electrocardiograma, tan sencilla, de bajo costo, etcétera, etcétera, nos puede orientar y dar unos datos tan importantes en unos minutos al tomar un electrocardiograma y tomar medidas extremas para evitar edad elevada. Por eso esta herramienta, yo cada día estoy convencido que es una herramienta que ha aportado muchos datos importantes a la cardiología. Aquí ponen un flujograma, gente experta que revisó miles de electrocardiogramas, un infarto anterior, ya mencionamos, el ST está elevado de B1, B2 hasta B4. Esto interpreta que es una oclusión de la arteria descendente anterior. Y aquí lo que ponen es verificar del segmento ST. Si hay infradesnivel del segmento ST, pues la oclusión es proximal, ¿de acuerdo? Y si el ST está elevado, pues la oclusión de la arteria descendente anterior es distal. Nuevamente, una lesión proximal, ¿sí? Vemos cómo está en B1, se empieza a elevar el ST, pero vean D2. Ese es el segmento ST. Perdón que se lo repita tantas veces, pero es muy, muy importante. Cómo cambió totalmente el electro. Q, vean ese ST. Otra vez aquí en B2, otra vez en B4, B5. Esta imagen tienen que guardarla en su mente, es muy, muy importante. Donde estén, en la sala de hemodinamia, en coronarios, en cualquier urgencias, al ver esta imagen hay que actuar con prontitud.
para resolver problemas y vemos como el ST está deprimido, pues es una oclusión proximal de la descendente anterior. Y cuando está elevado el ST, con elevación del ST de B1 a B4, principalmente B5, pues es una oclusión de la arteria descendente distal. Repito, esta imagen en B1, B2, B3, B4 no debe olvidarse. Esto puede salvarle la vida a un paciente viendo el electro y inmediatamente actuar. Ahora vamos aquí con el infarto inferior. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos el ST elevado, ahora en las derivaciones D2, D3 y ABF. Y pueden ver, este es un infarto inferior. Y como aquí está anotado, la oclusión es de la coronaria derecha o de la arteria circunfleja. Y también el electro nos va a ayudar, nos va a orientar para decirnos qué arteria es la que está ocluida. Podemos ver si en D1 el ST está negativo, rectificado, pues es la coronaria derecha la que está ocluida. Y si D1 la arteria está, el ST está positivo, la oclusión es de la arteria circunfleja. Repito, cuando está elevación del segmento ST de D2, D3 y ABF es un infarto inferior. Y esto nos ayuda a orientarnos qué arteria es la que está ocluida. Cuando está la arteria coronaria derecha, como veremos más adelante, si la elección es proximal o es distal, y cuando se afecta la arteria del cono, pues es muy importante porque estos pacientes pueden evolucionar o complicarse con un bloqueo auriculoventricular, y eso hay que poner atención porque este bloqueo nos puede llevar a la sistolia, al choque. Entonces, por eso en esos pacientes el monitoreo es muy importante. Aquí está otro flujograma. Podemos ver el ST está elevado en D2, D3 y ABF. Entonces ya quedamos que esto es un infarto inferior. Es un infarto de menor gravedad que el infarto anterior que vimos anteriormente. Pero sin embargo, este infarto se puede complicar, como mencioné anteriormente, con un bloqueo auriculoventricular completo, y esto hace que el corazón lata a una frecuencia muy baja, 30 latidos por minuto, baja el flujo sanguíneo, la perfusión a todo el cuerpo, y eso es muy grave. Entonces, vamos a ver la oclusión, como ya mencionamos, si es de la coronaria derecha o de la circunfleja. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, la derivación B4R. La derivación B4R nos ayuda para ver si el infarto inferior que presentó en el electro, elevación del ST de 2, B3 y ABF, se extendió a ventrículo derecho. Porque si este infarto se extiende a ventrículo derecho, el tratamiento es distinto. Entonces, por eso es la importancia de ver si el infarto inferior se extendió al ventrículo derecho. Repito, como pueden ver, un electrocardiograma nos da tanta información y nos orienta tanto al tratamiento que por eso es muy importante dominar o aprender las imágenes clásicas de un electrocardiograma. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que si se eleva el segmento ST de B4R, como está aquí, aquí se elevó, podemos ver que se ocluyó la coronaria derecha, pero se extendió el infarto al ventrículo derecho. Entonces, elevación del segmento ST, D2, D3 y ABF,
con elevación del segmento ST de B4R. Esto quiere decir que el infarto inferior se extendió al ventrículo derecho. ¿Y por qué es importante? Porque el tratamiento es distinto. Podemos ver aquí, sí, que el segmento ST en B4R, si de esta parte puede ser isoeléctrico ligeramente positivo, pues también nos ayuda que la obstrucción de la coronaria derecha es distal. Y si ABR es negativo, pues nos ayuda que la oclusión está en la arteria circunfleja. Como pueden ver, son detalles que la experiencia de ver tantos electrocardiogramas pues nos ayuda y nos orienta para ver qué arteria es la que está ocluida. Cuando la derivación del BR no tiene positividad, pues aquí vamos a ver de una manera que el ST, aquí nos vamos a ocupar de la derivación D1. Si aquí está isoeléctrico y aquí es normal o negativo D1, pues ya mencionamos que es la oclusión de la coronaria derecha. Cuando el ST se deprime. Cuando la ST está elevada, ya hemos mencionado que es la arteria circunfleja. Y todavía un detalle más. Cuando el ST de la derivación de 2 está más elevado que la derivación de 3, la oclusión es de la circunfleja, como pueden ver. ST de D2 mayor que D3, la oclusión está en la circunfleja. Y aquí podemos valorar las diferentes características. Si ustedes pueden ver, D2, D3 y ABF está elevado, pero si en B1 y B2 está un infradesnivel negativo, nos apoya que la oclusión está en la circunfleja. O sea, además, la derivación B1 y B2 nos puede apoyar cuando hay un infarto inferior, si está negativo, que la oclusión es la circunfleja. Nuevamente aquí, la coronaria derecha, ustedes pueden ver, es menor el infradesnivel. Muy bien. Aquí vamos a ver de la coronaria derecha, vamos a observar que también el electrocardiograma, bueno, vamos a empezar por lo más sencillo, aquí D2, D3 y ABF está el segmento ST elevado. Entonces, esto es un infarto inferior. Pero nos complicamos un poquito más el caso, y si queremos ver que está, si es distal o proximal, hay que ver el segmento ST de D1. Como pueden verlo, aquí está un poco negativo, pues podemos ver que la rama, que la oclusión es la coronaria derecha, distal a la rama del ventrículo derecho, una rama que sale de la coronaria derecha. Y vamos a ver si también hay un descenso, como habíamos mencionado anteriormente, del segmento ST de B1, B2 y B3. Esto es una oclusión distal. Y cuando la oclusión es proximal, hay un ascenso del ST en B1. Entonces esta imagen, repito, cuando hay un infranivel de B1, B2, es una oclusión distal. Y cuando el ST está elevado, con ST elevado de 1, de 2, de 3, es una oclusión proximal de la coronaria derecha. Son pequeños detalles que, sin embargo, nos pueden ayudar a ver exactamente dónde está la oclusión y la gravedad. No es lo mismo una oclusión total
de una oclusión proximal de la coronaria derecha a de una oclusión distal de la coronaria derecha. Y en la imagen C, como menciona aquí, es una oclusión de la circunfleja. Hay un ascenso del segmento ST, pero aquí la característica, si el ST está más elevado en D2 que en D3 y que en D1, esto nos apoya también que es una lesión de la circunfleja. Podemos ver aquí también nuevamente del electrocardiograma como D2, si D2 está más elevado que D3, pues es una lesión de la circunfleja. Y el descenso de las derivaciones B1 a B3. Y en esto, también lo que nos ayuda se llama cinturón torácico, que de tomar la derivación B6, tomamos más hacia la línea axilar anterior, hacia el lado izquierdo, más posterior, y está B7, B8 y B9. Entonces, si en B7 y B8 observamos supradesnivel del segmento ST con un infarto inferior, pues eso nos apoya más, es un infarto lateral, que la oclusión es de la arteria circunfleja. Nuevamente aquí vemos de un paciente, esto es un poco más elaborado, más complejo, pero bueno, es importante tenerlo en mente. Vean aquí cómo está este infradesnivel. Aquí el infradesnivel es menor y menor, pero aquí en la fase aguda, aquí está en la fase aguda, 4 horas después, cómo se va quitando el ST. Y aquí vemos cómo en la fase aguda está el infradesnivel tan importante. ¿Ven? Esta es una lesión subendocárdica muy, muy importante. Y puede ver en estos casos alguna arritmia y producir muerte súbita. Pero aquí lo importante es que después de este segmento, la onda R, esta onda R, es muy alta y queda este infradesnivel del segmento ST. Bueno, esto viéndolo en espejo, esto sería la onda Q y este es el supradesnivel del segmento ST. Entonces, esto es una imagen de un infarto lateral. Les digo, esto ya es un poco más complicado, pero sin embargo, cuando el paciente tiene dolor precordial, diaforesis, toda la sintomatología de un infarto, se le toman las troponinas, son positivas, que hablan de necrosis miocárdica, las enzimas CPKMB, que están elevadas de necrosis miocárdica, y nos quedamos con esta imagen de electrocardiograma. Podemos decir, bueno, pues aquí hay lesión y no hay infarto porque no hay supradesnivel. No es así. Esto viéndolo en espejo, esta es la onda Q y este es el ST elevado. Entonces, esta imagen es un infarto lateral. Aquí vemos un paciente pues, que no tiene dolor. Posteriormente aparece dolor y vean ustedes cómo la T se hace picuda, simétrica, sube rápido, baja rápido, alto. Pues esto nos está hablando de una isquemia importante y después, y si no logramos abrirla en las primeras horas, pues esto va a evolucionar a un infarto del miocardio o necrosis miocárdica. ¿Qué quiere decir? Pues que el músculo se va a morir. Aquí lo que ya habíamos mencionado, pues si la infradesnivel es una lesión subendocárdica cuando afecta todo el miocardio. Y aquí nomás para ejemplificar cómo cambia la onda T, vean, esta es una isquemia subepicárdica. Si esto persiste, pues va a evolucionar a una lesión subendocárdica.
Ahora vamos a ver varias imágenes de la onda T, porque la onda T no únicamente interpreta isquemia miocárdica, perdón. Lo dejamos ver en la morfología 1, si un paciente es joven, delgado, y vemos en la imagen A, pues esta onda T, aguda alta, no ha tenido dolor precordial, no ha tenido arritmias, pues es una alteración, se puede decir, normal, es una variante que paciente les llamamos vagotónicos, son pacientes jóvenes, delgados, altos, y esto interpreta, esto es normal. En la imagen de la B, pues paciente que es alcohólico, estas imágenes nos pueden dar, estas imágenes de la onda T. Tampoco les diré que 100% específico, pues tiene antecedentes de alcoholismo, desnutrición, pues estas imágenes nos pueden dar, ¿no? Esta imagen, si vemos aquí que la onda R, pueden verla, ya es más alta en las otras imágenes, y hay una onda T bien alta, picuda, pues esto es de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y si tiene antecedentes de hipertensión arterial, de estenosis aórtica, pues nos va orientando. El electro es una herramienta, pero nos tenemos que ayudar de los antecedentes del paciente, si toma diuréticos, si es hipertenso, si es alcohólico, como en este caso, todo nos tiene que orientar para que compaginemos con la morfología del electrocardiograma. Por ejemplo, esta imagen, vean la onda T, sube rápido, baja muy despacio, está como mellada, como irregular. Esto es de un paciente que tiene accidente vascular cerebral. Paciente que tiene accidente cerebral, y vemos esta imagen, bueno, pues es propio por las alteraciones que tuvo ahí en el accidente vascular cerebral, una reacción ahí vagotónica, del parasimpático, y puede dar estas alteraciones de la onda T. Esto lo muestro porque tenemos que irnos familiarizando con diferentes morfologías de la onda T. Por ejemplo, en este caso, vean la onda T, está igual, más alta, más picuda, más estrecha. Esto nos habla de hiperpotasía. Si el paciente tiene antecedente de insuficiencia renal, pues esta es una de las complicaciones de la insuficiencia renal que nos da hiperpotasemia. Si está tomando inhibidores de la ECA, toma potasio, pues esta es una alteración de hiperpotasemia que también tenemos que diagnosticarla, porque si esto evoluciona, puede traernos consecuencias graves. Esto pueden ver aquí el PR que lo mencionamos, si es más de 0.20, pues es un bloqueo AB, y aquí está más prolongado, es un bloqueo de congénito, y vean cómo da la morfología también de la onda T. Entonces, las ondas T pueden ser muy parecidas, pero si vemos antecedentes, vemos la edad del paciente, su constitución, etcétera, etcétera, nos podemos ir orientando. Vean, por ejemplo, este caso, el PR es corto, y vean aquí el QT es más estrecho de lo normal, y es pues, un síndrome de QT que esto puede traer arritmias. Ahora vemos del segmento ST, también el segmento ST pues tiene variantes, como la onda T. La principal, como ustedes pueden ver, aquí el punto J está elevado. Sin embargo, recordemos que el infarto, el punto J está mucho más elevado y hace aquí una especie de jorobita. Aquí pueden ver, y aquí va subiendo lento, vean, esto es de un paciente con pericarditis. Repito, si es un paciente joven que tiene dolor precordial, tiene fiebre, las enzimas cardíacas están normales o ligeramente elevadas, ¿sí? Y pues que no tiene diabetes, hipertensión, colesterol alto por ser muy joven, y en este electro, pues este puede corresponder a una pericarditis, y no decir, pues tiene un infarto o se está presentando un infarto agudo del miocardio, ¿no? La hiperpotasemia, cuando es más grave,
Podemos ver que el punto J ya se elevó y pueden ver esta muesca y la onda tepicuda. Aquí, con referencia al que presenté en la lámina anterior, aquí la hiperpotasemia es más grave. En el patrón C, como mencionan aquí, pues esta imagen puede ser en atletas, es completamente normal, porque ya se les hizo estudio de gamagrama, prueba de esfuerzo y está completamente normal. Estas imágenes son muy importantes. Como menciona aquí, es el patrón tipo 1 de Brugada. Brugada es un cardiólogo, electrofisiólogo muy famoso de España. Él registró tuvo varios pacientes con muerte súbita. Y al revisar los electrocardiogramas, etcétera, etcétera, podemos ver aquí cómo el ST, pueden verlo, está elevado, pero sube recto y aquí desciende, y T negativa. Esta es la imagen del síndrome de Brugada, ¿sí? O como imagen de bloqueo de rama derecha. Esto en paciente joven es muy importante porque esto causa muerte súbita. Pacientes que tienen esta imagen, hay que practicar un estudio electrofisiológico y ponerles un cardioverter desfibrilador para evitar las arritmias graves y evitar la muerte súbita. Y este es el patrón 2. Pueden ver la R, baja la S, sube. Y esta muesca que hace aquí es la onda épsilon. Entonces, si vemos este electrocardiograma, tenemos que mandar a hacerle estudios, confirmar el diagnóstico de síndrome de Brugada por el estudio electrofisiológico y ponerle un cardioverter desfibrilador para evitar las arritmias. Como pueden ver, estas imágenes del segmento ST también son de suma importancia. Aquí pues tenemos una lesión subendocárdica, ya vimos que el ST es rectificado y negativo. Esto pues, vemos el electrocardiograma, hay infradesnivel del ST, infradesnivel del ST, aquí está el ST también aplanado, ABR está muy positivo, negativo, o sea, en más de 7 derivaciones vemos el CTS está deprimido. Pues esto nos puede orientar que hay una obstrucción por colesterol o por trombos en el tronco y es una situación de gravedad extrema. Aquí, pues, paciente que tiene una sobreoclusión crítica de la descendente anterior, podemos ver aquí el infradesnivel, aquí la T negativa, y tenemos que percatarnos de esos casos de cómo que es de extrema gravedad. Y también podemos observar, por eso es muy el mejor electrocardiograma es el que es muy minucioso. Podemos ver aquí este ST, pues decimos está ligeramente, pero pueden ver cómo el ST está deprimido en varias derivaciones. Entonces esto pues también tenemos que ver que pacientes pueden tener alguna alteración de una arteria que sea importante. En esta ocasión, pues aquí, esta arteria en la corona derecha, cuando existe un descenso del ST en la derivación de 1. Entonces, cuando el ST está deprimido en D1, esto nos puede orientar que todas estas alteraciones difusas que vemos aquí pueden corresponder a una oclusión de la coronaria derecha. Aquí podemos ver también que hay la onda T negativa, pueden ver casi insignificante, pero si el paciente tiene antecedentes de hipertensión, diabetes, colesterol alto, falta de aire, si ha tenido presión en el pecho, pues esto puede corresponder, como señalan en esta flecha, pues que tiene una lesión crítica de la arteria descendente anterior. Entonces, por eso repito los antecedentes, si se ha tenido dolor, etcétera, etcétera, aunque los cambios sean sutiles como estos, por eso les traje esta imagen de B1, B2, B3, B4, que es el territorio del ascendente anterior, pues hay que mandar a hacer el primer estudio, es una prueba de esfuerzo. Y si han alterado la prueba de esfuerzo, pues hacer una coronariografía.
Porque si esta arteria se ocluye totalmente, va a ser un infarto muy extenso. Se detecta a tiempo, pues se le da tratamiento con angioplastía o con cirugía. Aquí nuevamente alteraciones, vemos aquí como el ST está deprimido B4 a B6. Estas mismas en otro tipo de pacientes podemos ver también cómo esto nos puede interpretar una lesión o una isquemia importante o una lesión suboclusiva muy importante. Aquí vamos a ver de un paciente con dolor precordial, con un electrocardiograma que tiene T negativas en D1, principalmente en D1, D2. En esta imagen, lo que es interesante es que después de este segmento ST, aquí podemos ver una ligera muesca. Bueno, pues esto corresponde a la onda U. Esta negatividad. Después de la onda T, esta muesca es la onda U. Y esta onda U nos interpreta que el paciente o nos da la sospecha de que tiene una cardiopatía isquémica o una oclusión de alguna arteria, y si está en B1, en B2, B3, pues es una oclusión importante de la arteria descendente anterior. Yo sé que son detallitos, pero bueno, hay que tenerlos en mente y es importante saberlos. Esto pues, no es muy frecuente para que aparezca la onda U, un 15%, no está, pero cuando aparece hay que darle la importancia suficiente y, como menciona aquí, oclusión severa de la arteria descendente anterior. Ese es por eso que son estos detalles muy importantes. Nuevamente el segmento ST ahora cuando es negativo, ya lo vimos las alteraciones cuando es positivo. Cuando es negativo, ustedes pueden ver la frecuencia está muy lenta, la onda P no se ve muy bien, pero tiene aquí el ST negativo, como lo menciona aquí, es un efecto digitálico. En esto puede ser también otra alteración del ST, pero no tiene bradicardia por el efecto aquí del digital y tiene onda P, pues esto es por hipocalemia. Pacientes que están recibiendo diuréticos y no se suplen con potasio para insuficiencia cardíaca, para la hipertensión, o el paciente suspende la administración de potasio, pues llegan con esas alteraciones del electrocardiograma. Al interrogatorio se ve que toman altas dosis de diuréticos y estas alteraciones nos pueden dar que esto tiene que corregirse porque esto nos lleva a arritmias importantes. Una enfermedad que no es muy frecuente, prolapso de la válvula mitral, también nos da alteraciones del segmento ST, pero como el prolapso de la válvula mitral da insuficiencia mitral, pues podemos ver aquí la P, perdón, alta, las características, y esto nos puede dar crecimiento de las aurículas. Entonces, viendo esto y esto, podemos sospechar que hay un prolapso de la válvula mitral. Nuevamente aquí para verlo desde los cambios de la onda T, pues vamos a valorar que, por ejemplo, en 1 y 2, pues es un electro de una niña de 1 año, ¿sí? En la derivación C y D es una miocardiopatía alcohólica, como pueden ver las alteraciones. En la letra E, pues un mixedema, son alteraciones realmente muy sutiles, ¿no? Aquí en la onda F, pues un paciente que tuvo una taquicardia con una miocardiopatía. En la letra G, pues un cote largo. En esta, por ejemplo, en H, pues esto es muy importante porque a veces se observa en pacientes que tuvieron un accidente vascular cerebral. Son cambios, menciono, sutiles o aquí muy llamativos de la onda T que han los expertos observado, por ejemplo, en H, si un paciente
tiene un accidente vascular cerebral y tiene esta alteración de la onda T, pues lo que uno debe de pensar es que es lo mismo de la enfermedad accidente vascular cerebral y no hacer un cateterismo cardíaco por sospecha de que el corazón tenga alguna cardiopatía importante. Por eso es que son importantes estos cambios. Esta pues, es alteración de un deportista que haga mucho ejercicio y es por esta T negativa, vean, simétrica, pues es de una IR alta, pues de una miocardiopatía hipertrófica apical. Y aquí en estas alteraciones, pues podemos estos cambios nos pueden confundir y es un bloqueo de rama izquierda incompleto. Repito, les pongo estas alteraciones porque pueden corresponder a determinados padecimientos y a la vez no ser graves o no nos interpreta que está una arteria ocluyéndose. Bueno, por hoy, pues yo creo que hasta ahí vamos a dejar el tema. Como les dije en un principio, pues todo es ver qué es isquemia, qué es lesión, también infarto, cómo se hace la localización del infarto y cambios de la onda T, del segmento ST, para descartar que no todos los cambios de la onda T ni el ST son por alteraciones o obstrucciones de la arteria coronaria. Pues yo de mi parte eso es todo. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Muchas gracias, doctor. Ok, bien, doctor, pues no tenemos más preguntas. De ser así, entonces vamos a dar por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Universidad Level agradece a todos los asistentes el haberse conectado a esta charla y damos también su reconocimiento al doctor Hugo Gutiérrez Leonard por su excelente participación. Y los invitamos a que estén pendientes de las próximas sesiones. Muchas gracias y hasta la próxima.